toda crisis, todo dolor, en el fondo tiene el potencial de hacernos crecer, tiene el potencial de hacernos desarrollar aún más nuestra conciencia, nuestras habilidades, todo aquello que traemos inherentemente y que venimos a expresar al mundo. Entonces, este video lo quiero abordar desde esa perspectiva, el dolor y la crisis como un portal de sabiduría y de iniciación. Muchas de las personas que estén viendo este video probablemente me veían en videos de tarot, porque yo hace muchos años que soy tarotista. Y claro, llegó un punto, y esto también viene como a colación, ¿no? de esta crisis que vengo viviendo desde hace un tiempo ya. Y es que durante muchos años me identificaba únicamente como tarotista. El tarot llegó a mi vida en un momento muy particular, y realmente fue una herramienta que a mí me abrió un montón de puertas, me ayudó como a conectarme con conocimientos superiores, me ayudó a entender procesos que estaba viviendo, y también tuve la fortuna y el privilegio de poder acompañar un montón de personas, de poder ayudar, de poder en el fondo acompañar procesos humanos reales, que es algo que a mí me gusta mucho y realmente conecto con eso. Lo que sucede es que vamos creciendo, vamos haciéndonos preguntas, vamos conociendo personas, vamos viviendo situaciones. En mi caso también emprendí varios viajes que me ayudaron también como a abrir los límites de mi mente, a cuestionarme otras cosas. Es decir, que todo en la vida nos va llevando hacia la expansión, lo querramos o no, lo aceptemos o no. En nuestra naturaleza está la expansión. Entonces lo que sucede es que llegó un momento en donde yo sentía que la etiqueta de tarotista me estaba como quedando muy pequeña. O sea, me sentía como dentro de una piel que ya necesitaba empezar a caerse, ¿no? Y esto es algo que muchas veces nos puede suceder. Esos momentos donde a veces nosotros mismos nos etiquetamos o nos encasillamos diciendo soy esto otro. Y en el fondo es una forma de seguridad, una forma de control. Es como estar en control de nosotros mismos, ¿no? Pero es una ilusión y quizás en un primer término puede parecer algo positivo, pero con el paso del tiempo y de los años, eso puede volverse una cárcel o una trampa. Y eso es algo que me estuvo sucediendo a mí en este último tiempo. Si bien yo sigo leyendo el tarot, sentía adentro mío que el canal de YouTube que yo estaba teniendo realmente no estaba alineada con quien yo soy ahora, con esta nueva versión de Yamila, ¿sí? Y realmente no me estaba sintiendo identificada con un montón de cosas que estaba expresando, que estaba diciendo, y que las estaba haciendo desde una inercia o desde simplemente un automatismo, ¿no? Y si bien yo tengo mi canal de Instagram en donde subo contenido y hablo sobre tarot y bueno, tengo mis consultantes ahí, sentía que ese espacio, designarle ese espacio estaba bien. Lo que me empezó a suceder es que empecé a sentir que necesitaba empezar a comunicar otras cosas, ¿sí? Y de hecho el tarot me insistía con que yo tenía que empezar a comunicar, tenía que empezar a hablar sobre mí, sobre mi historia, sobre mis aprendizajes, tenía que contribuir al despertar de la conciencia. Y el tarot era una herramienta, un instrumento, pero también tenía que utilizar mi voz, tenía que abrirme. Y me costó muchísimo abrirme y decir como, ¿qué tengo yo para decir realmente? Em, ¿Qué tengo para comunicar? ¿Qué es lo que realmente voy a decir, no? Y bueno, estuve como mucho tiempo como dándole vueltas y tratando de entenderme un poco también, ¿no? Y dije, eh, tengo un montón de cosas para decir, no desde un lugar de autoridad, sino desde un lugar humano, desde un lugar cercano, desde un lugar más íntimo. em, y siento que todo me ha ido llevando justamente hasta este momento. Entonces, em,
quiero hablar y quiero como empezar estos videos y este nuevo camino, porque para mí realmente es un camino y lo quiero tomar desde ese lugar y quiero poder expresarme con autenticidad y serme fiel. Creo que una de las cosas más importantes en la vida, y es algo que he estado digiriendo desde hace un tiempo, es ser leales a nosotros mismos, ser fiel a quienes somos, como no intentar parecer, no intentar, no querer pertenecer, no querer realmente colocarnos una máscara y otra máscara, sino simplemente decir, esto soy, esto es lo que tengo para contar, esto es lo valioso que yo tengo para entregar al mundo, ¿no? Y en la medida en la que vamos caminando también, vamos como encontrando respuestas y vamos encontrando guías y señales que necesitamos para seguir abriéndonos paso en estos nuevos caminos que se nos presentan. Esta es una de las primeras etapas en una crisis, sobre todo en una crisis de identidad, porque todo lo que conocíamos, todo lo que pensábamos que éramos, todas esas creencias, esas actitudes, esas formas de responder, hábitos, maneras de ver el mundo, maneras de entendernos a nosotros mismos, formas de amar, de vincularnos, formas de conectarnos en el fondo con la realidad, todo eso empieza como a desbaratarse, empieza a caer. Y en algunos casos es de una forma muy abrupta, ¿sí? En mi caso fue de una forma bastante fuerte, eh, en donde realmente viví una crisis a nivel familiar, en donde tomé conciencia de dinámicas, tomé conciencia de patrones que estaba repitiendo y de heridas que tenía y que realmente me tenía que hacer cargo, ¿no? Entonces, claro, muchas veces ese tipo de heridas o ese tipo de situaciones son las que nos empiezan a mostrar, ¿no? Bueno, cuál es el crecimiento que está en puerta. Y por otro lado, en mi caso también, bueno, se cayó una relación de pareja de mucho tiempo, en donde había una convivencia, y si bien ya había un desgaste, fue difícil aceptar que simplemente hay personas que ya no están en nuestro camino y que está bien que así sea. En el fondo es como que la vida nos va haciendo una limpieza, ¿sí? Como que la vida nos va limpiando, nos va diciendo, a ver, tenés que renacer, tenés que ser una versión de vos nueva. Pero para ser esa versión de vos nueva, tenés que literalmente morir a tu vieja versión. Y eso implica soltar trabajos, soltar vínculos, soltar formas de ser, soltar etiquetas. O sea, todo lo que ya no va con nosotros, ¿no? En el fondo es abrirnos al crecimiento, abrirnos a la expansión, porque nuestra alma está constantemente queriendo expandirse, queriendo eh, mostrar su luz al mundo. Y para eso muchas veces tenemos que dejar de lado ciertas situaciones que nos restringen nuestro crecimiento. Entonces, en mi experiencia, el primer paso es el derrumbe de todo lo falso, todo aquello que ya no está alineado conmigo. A mí algo que me pasa mucho desde chiquita es que eh, no me gustan las conversaciones superficiales. O sea, no me gustan, no conecto. Yo soy muy sagitariana, tengo como 6 planetas en Sagitario. O sea, realmente soy una persona que me gusta ir a la profundidad y me gusta filosofar y me gusta de hecho, a veces me pasa que es algo que también está, no sé si mal, pero me falta tierra a mí, me falta como realmente anclarme a la realidad y ahora estoy en ese proceso, ¿no? Como de a poco empezando a echar raíces, pero desde un lugar auténtico. Es decir, mi esencia es esto. Y cuando uno se acepta y dice, esto soy, es mucho más fácil después anclarte o echar raíces, porque lo estás haciendo desde un lugar verdadero, no desde un lugar impuesto o desde una no certeza de no saber quién uno es, ¿no? Permite que todo se caiga, permite que todo se derrumbe, permite que la vida te limpie todo lo que ya no va contigo, todo lo que no está alineado
con tus verdaderas necesidades, con tus verdaderos deseos, con todo lo que sos en este momento. Bueno, esto es como, siento algo muy natural, orgánico y necesario. Es como decía, creo que era San Juan de la Cruz, que decía, hay que caminar un ratito a la intemperie. Y esta frase a mí me encanta mucho, porque siento que de eso se trata, de caminar a la intemperie, de tener humildad, ¿no? El hecho de sentirnos perdidos nos conecta mucho con la humildad, porque nos hace entender de que realmente nosotros tenemos que entregarnos al flujo de la vida y tenemos que entender que siempre hay una fuerza superior que nos está llevando, nos está como jalando de alguna manera, ¿no? Pero para eso tenemos que vivir un proceso. El proceso de sentirnos perdidos, de sentir que no tenemos dirección, de sentir que no tenemos un norte, o de que no sabemos realmente como, bueno, qué va a pasar con nuestra vida, qué va a pasar con lo que somos, ¿no? Porque claro, estamos como en una etapa de limbo, en donde todo lo viejo ya se cayó, pero lo nuevo aún no emerge. Entonces nos encontramos frente a un vacío, frente a una disolución, ¿m? Primero de nuestro ego, que es como que lo sacudieron, ¿no? Y toda nuestra creencia y todo lo que habíamos armado, toda esa estructura en la cual estaba formada y forjada nuestra vida, se derrumbó. Entonces hay un vacío. Y algo que me sucedió en una meditación hace un tiempo largo, que esto fue antes de que yo empezara a transitar estos procesos emocionales fuertes, y tuve una meditación de Kundalini Yoga. Practico Kundalini Yoga hace bastante tiempo, y recuerdo que en un momento sentí como un mensaje que me decían, o que yo me decía a mí misma, el vacío me sostiene. Recuerdo que se me vino así como esa frase, me retumbó en la mente. El vacío me sostiene. Y me sentí realmente, o sea, viví la experiencia, la encarné en ese momento, y me entré en un estado muy profundo de meditación y de tranquilidad, que en un momento sentí que estaba como en un vacío, pero que en ese vacío estaba lleno de todo, de amor, de luz, de paz. Y sentí eso, sentí que cuando estamos frente a situaciones desafiantes o situaciones en donde se experimenta una desolación, un vacío, realmente ahí es cuando la vida más nos sostiene. Realmente es así. Pero va a depender de nosotros, de cómo nosotros abordemos la crisis, de cómo nosotros entendamos la situación, porque podemos colocarnos en un papel de víctima y no entender que en realidad en el fondo lo que la vida quiere es direccionarnos hacia nuestro camino, y lo que la vida quiere es que nosotros crezcamos, que nos desarrollemos realmente, que vengamos a compartir todo aquello que tenemos, ¿no? Porque el alma quiere eso, quiere compartir, quiere contribuir. Es como el propósito más noble que tenemos los seres humanos. Y para eso tenemos que transitar ese proceso de sentirnos perdidos. Esta es una de las etapas más difíciles, porque yo me encuentro de hecho ahora en esta etapa de confiar, de decir, bueno, a ver, está pasando esto, esto y esto. ¿Realmente puedo controlar qué cosas, qué situaciones están bajo mi control? Realmente. Y como con honestidad, todo aquello que no esté bajo nuestro rango de control o de poder, tenemos que simplemente dejarlo a un lado, quitarle energía, quitarle atención. Cuando uno le quita atención a una situación o a un obstáculo, eso desaparece. O sea, dejamos de inyectarle energía. Cuando yo constantemente estoy pensando, tratando de entender, queriendo cambiar las cosas y enojándome y luchando, cuando uno reacciona desde ese instinto animal, ¿no? Que es muy primario realmente, lo que sucede es que no permitimos que el flujo de la vida
pueda encauzarse hacia donde nosotros realmente tenemos que ir. Y acá viene la confianza, acá viene la fe, que es ese momento en donde decimos, bueno, realmente tenemos que entregarnos a esto que está sucediendo, porque si nos resistimos, si luchamos, ¿no? Es como que hacemos una comparación y decimos, a ver, si nosotros nos resistimos, luchamos y sufrimos, no va a cambiar nada realmente. O sea, lo único que hacemos es dañarnos a nosotros mismos, privarnos de vivir nuevas experiencias, privarnos de conectarnos con situaciones que nos pueden traer paz, nos pueden traer gratitud, ni siquiera felicidad. Porque cuando estamos en procesos así es como que hay un montón de cosas que se están removiendo internamente. Pero sin embargo, hay ciertos estados del ser que son del ser realmente, a los cuales podemos acudir y podemos echar mano de alguna manera en momentos críticos, como por ejemplo meditar, como por ejemplo respirar. Son cosas muy prácticas, muy sencillas, pero que nos conectan con el presente, nos conectan con el fluir de la vida y nos sacan de un estado de resistencia, nos sacan de un estado de querer justamente controlar. Entonces, ese es uno de los pasos también muy importante, soltar cualquier tipo de resistencia, aunque duela, aunque al principio nos enojemos y no entendamos y querramos comprender, hay procesos que no podemos entender rápidamente, que no podemos comprenderlos racionalmente. Hay procesos que simplemente tenemos que atravesarlos, tenemos que vivirlos y con el tiempo muchas veces van a ir apareciendo ciertas respuestas o incluso esas respuestas pueden manifestarse en nuestro cuerpo como formas de señales, de intuición, de sensaciones corporales, pero no tenemos que con nuestra lógica querer apurar, querer entender, querer tener ya todo resuelto, porque así no funciona la vida, así no funcionan realmente este tipo de procesos, ¿no? Que tienen un tiempo de elaboración, de decantación. La reconstrucción como una forma de ordenarnos interiormente y de empezar a rearmarnos por fuera. Es decir, que todas las experiencias anteriores, todas las etapas que hemos vivido, nos han ido moldeando, nos han ido forjando, nos han ido abriendo nuevas puertas, entregando nuevas habilidades, nos han ido limpiando de otras, pero hemos ido ganando en conocimiento, en humildad, en apertura, en presencia. Si realmente un dolor y una crisis está bien encauzada, nos tiene que llevar a esta reconstrucción de esta manera, ¿sí? Con este grado de presencia y de humildad, más cercanos, con el corazón más abierto. Entonces, la reconstrucción tiene que ver con eso, con empezar a reordenarnos, a armarnos, a entender que la vida nos ha ido llevando a ciertas direcciones, nos ha ido colocando frente a ciertas personas, nos ha permitido que desarrollemos ciertos dones o ciertos proyectos, por ejemplo, y en base a todo eso nuevo que se ha ido gestando y que ha ido apareciendo producto de toda esta crisis y de todo este dolor, ¿no? Y de toda esta identidad que se ha ido rompiendo, tenemos que empezar una nueva forma de vivir, primero a nivel interno. Eso es muy importante, ¿no? Porque todo cambio realmente nace desde el interior y luego se va manifestando hacia el exterior. Entonces, conectarnos primero con eso, con estos cambios que han ido apareciendo y luego poco a poco irlos entregando o manifestando en el mundo, ¿no? Porque todo lo que vivimos tenemos que mejorarlo, reacondicionarlo y ponerlo al servicio de las demás personas. ¿Mm? No digo que todos tengan ese llamado, a lo mejor no, pero siento que en estos tiempos que estamos viviendo, o cambiamos o desaparecemos. Estamos como en un momento de la humanidad muy fuerte y se requiere de mucha conciencia, de mucha presencia y de mucha transformación para poder vivir una vida mucho más plena sin estar condicionados de tanto ruido exterior, de tanto miedo, sin que todo eso que está pasando afuera
nos desestabilice, nos haga dudar, nos llene de miedos. Tenemos realmente que edificarnos internamente para poder tener una vida más alineada, más plena, más auténtica. La autenticidad es clave, porque cuando se van cayendo las máscaras y se van cayendo todas esas capas falsas que nos recubrían para pertenecer, para ser queridos, etc., ¿qué es lo que va quedando de nosotros? Va quedando la luz que somos, va quedando nuestra esencia, va quedando realmente nuestro tesoro interno, que no es un proceso de un momento para otro, es algo que vamos puliendo, vamos trabajando, pero al menos somos conscientes de que hay algo adentro nuestro que es auténtico, que es puro, que es precioso y que es ahí a donde tenemos que ir, a ese encuentro es donde tenemos que llegar, y la vida amorosamente y a veces de forma dolorosa nos va arrebatando y nos va empujando a hacer esos cambios que tenemos que hacer justamente para conectarnos con ese tesoro interno, para poder evolucionar y para tener una vida en el fondo alineada con quien uno es, con el alma de cada uno. Entonces, bueno, yo obviamente hablo en base a mis creencias, a mis experiencias de vida, a lo que yo siento, y claro, yo siento que tenemos un alma realmente, ¿sí? O sea, hay una parte nuestra que es intangible, que es sutil, que es profunda, que es magnética, que está ahí todo está ahí, ¿no? Entonces, en el fondo la vida es un trabajo constante, persistente, para ir cada vez escuchándonos más y conectándonos más con esa parte tan frágil, pero tan eterna, ¿no? Y profunda que todos tenemos. Así que la autenticidad es eso, es vivir a partir de nuestra alma. Y eso solo puede ocurrir cuando antes hemos vivido grandes decepciones, grandes crisis, grandes dolores. Y esto no es una apología al dolor, todo lo contrario, es visto como un portal de iniciación. Y recuerden, toda crisis, todo dolor, todo vacío, en el fondo es una oportunidad para volver a nosotros.